Buenos días con todos. La pedagogía es el arte de educar a las personas, de enseñar a las personas. Y dentro de este arte encontramos una técnica que usa las parábolas para transmitir mensajes con enseñanzas espirituales o morales. Una parábola es básicamente una narración breve y simbólica de la cual se puede extraer una enseñanza de carácter espiritual o moral. En ningún idioma hay algo comparable a las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, las cuales son únicas por su sencillez, su abundancia y la variedad de enseñanza espiritual que transmite. Jesús habla en parábolas, una forma de contar historias. Usa un lenguaje sencillo dentro de un contexto muy bien conocido por sus seguidores para ayudarles a entender las profundas verdades que quería transmitirles. Las parábolas que estamos estudiando en este tiempo son 7, comenzando con la parábola del sembrador, la cual es la introducción del grupo de parábolas. Las 6 restantes forman 3 pares, la segunda y la séptima, la tercera y la cuarta, la quinta y la sexta, las cuales se corresponden mutuamente, presentando los 2 miembros de cada par las mismas enseñanzas generales, aunque con cierta variedad de aspecto y contexto. El Señor Jesucristo utiliza las 7 parábolas del capítulo 13 del Evangelio de Mateo para enseñarnos varios aspectos del reino de los cielos, el cual es comparado con escenarios de la vida cotidiana, como el sembrar en un campo, la siega del trigo, el enterrar un tesoro en un campo, el hacer pan con harina y un poco de levadura, el comercio con perlas y el crecimiento de una semilla de mostaza. El Señor termina sus enseñanzas con las parábolas con la parábola de la red, la cual asemeja el reino de los cielos con una red de pescador que recoge peces buenos y peces malos. Deleitémonos leyendo la parábola de la red en Mateo 13, 47 al 50, que dice: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, las sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesucristo es un maestro al momento de enseñar las verdades del reino de los cielos a través de elementos comunes, conocidos por sus semejantes y que pueden ser comprendidos por cualquier persona por sencilla que sea. Analicemos la porción bíblica mencionada. Verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. La parábola de la red se basa en una experiencia muy común entre los discípulos: pescar. La pesca era un oficio muy practicado en los tiempos de Jesús, especialmente en la región de Galilea. Y de hecho, algunos de los apóstoles se dedicaban a este oficio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Existían 2 métodos usados en Palestina para pescar. El primero consistía en llegar a aguas profundas con una barca y luego echar con fuerza una gran red que tenía en sus extremos pesas de plomo, las cuales hacían que la red descendiese profundamente de manera rápida y así atrapar muchos peces. Luego que la red atrapaba a los peces, se arrastraba a la orilla donde se clasificaba a los peces. El segundo método, que es el que Jesús habla en esta parábola, es aquel donde se amarraba una gran red cuadrada al bote y conforme esta avanzaba, la red tomaba una forma cónica, atrapando toda clase de peces. Todavía se pesca de esta manera en las costas de América Latina. El problema con este método es que atrapaba tanto peces
buenos como malos. Se recogen peces muertos y peces que no sirven para comer, juntamente con los peces que sirven. Por ello, la palabra aquí traducida red significa una red barredera grande que todo lo arrastra consigo, no permitiendo que nada se escape. Una red distinta a la red arrojadiza mencionada en Marcos 1, 16 al 18. Este término describe la amplia eficacia del Evangelio, que atrae a toda suerte de personas de toda variedad de carácter, pues recoge de toda clase de peces. El Señor quiere ganar a todas las personas. ¿La persona en la parábola está pescando en áreas específicas? No. La persona está poniendo la red en el agua solamente para pescar lo que puede, no para encontrar pescados específicos. Esto significa que Dios está tratando de atraer a todos a Él. Él no quiere solo a los ricos o solo a los pobres. Él no distingue de la gente cuando Él está tratando de enseñarnos su amor. Su amor es para todos y Él ofrece su amor a todos nosotros. Él quiere que todos nosotros le conozcamos. Juan 13, 16 dice que todo el que cree en el Señor Jesucristo tendrá vida eterna. La salvación es para todos y Dios ofrece su regalo de salvación a cada persona. Verso 48. Y una vez que se acercan de la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Los pescadores, como hemos dicho, recogían en su gran red peces buenos y malos, por lo que esperaban llegar a la orilla para iniciar la separación. Los peces comestibles eran arrojados en una cubeta con agua para mantenerlos frescos. Los malos eran desechados. La imagen que usa Jesús de sacar la red de pescar y separar los peces era algo con lo que la mayoría de sus discípulos estaban familiarizados por su papel como pescadores. Poner el buen pescado en canastas y desechar los malos era parte de su deber diario, de manera que Jesús los estaba hablando en un lenguaje que ellos podían relatar a otros cuando describirían el reino de los cielos. ¿Cuándo se separan a los pescados buenos de los pescados malos? Los pescados fueron separados después que la pesca terminó, cuando la persona ya había pescado. En la misma manera, Dios está poniendo su palabra en nosotros siempre, pero algunos nunca van a recibir su palabra. Muchos van a oír, pero solo pocos van a recibirlo. ¿Qué se hizo con los pescados malos? Los pescados malos fueron desechados. ¿Qué representan los pescados buenos? Los pescados buenos representan los que oyen la palabra de Dios y recibiéndola, viven vidas que complacen a Dios. ¿Qué representan los pescados malos? Los pescados malos representan los que también oyen la palabra de Dios, pero ellos nunca cambian su vida de acuerdo a su palabra. Miren los dos grupos de pescados, los buenos y los malos. Los dos oyeron de Dios y su palabra. Dios no compartió con un solo grupo sus palabras, pero esta parábola nos enseña que hay algunas personas que no van a hacer caso a lo que oyen en la iglesia o en el mundo de las cosas de Dios. Uno puede oír sin escuchar, pero el que oye y escucha es la persona que también hace caso a lo que se le ha dicho. Versos 49 y 50. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice la parábola que así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los injustos, los pescados malos, y los echarán al horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Observen y noten la similitud con la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, 41 al 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este siglo que hace referencia es el fin del presente siglo. En la Biblia se habla de 2 siglos, no son 100 años.
el presente y el venidero, unidos por la segunda venida de Cristo. La verdad central puede expresarse así: el juicio en el cual se hará la separación entre los buenos y malos se efectuará en el fin del mundo. El juicio será demorado, pero está seguro que vendrá. Jesús termina su narración de parábolas diciendo que el reino de los cielos consiste en esperar el fin del mundo, donde Dios separará a los justos de los injustos para darle a cada quien la paga según sus obras. Mientras tanto, convivirán los hijos del reino con los hijos de las tinieblas, tal como lo vimos en la parábola del trigo y la cizaña. Es importante no olvidar este principio, porque podría darse el caso de que el hijo del reino dude de mantenerse íntegro en este mundo de corrupción, donde muchos se han contaminado con el pecado. Como hijos de Dios, debemos saber esperar la manifestación del reino de Dios, y en la Biblia podemos ver cómo aún en tiempos difíciles siempre hubo personas que se mantuvieron firmes en su fe. Por ejemplo, en los tiempos del diluvio, solamente Noé halló gracia a los ojos de Dios por medio de permanecer firme en un mundo de corrupción moral. También en los tiempos de Elías había 7,000 hombres que no se habían entregado a la idolatría de Israel. En el tiempo de la deportación de Daniel, sus 3 amigos y él propusieron no olvidar a Dios y no contaminarse con los manjares del palacio. En los tiempos que Jesús nació, en medio de tanto pecado y corrupción religiosa, Simeón se mantuvo íntegro, esperando que sus ojos vieran la consolación de Israel. Por lo tanto, Jesús nos dice que la red está lanzada a todos los peces. No hay acepción de personas. A todos se nos llama por igual al arrepentimiento y a ser servidores de Cristo por medio de la proclamación del Evangelio. Pero al final, el juez de los justos e injustos dará retribución conforme a la palabra que cada uno ha escuchado mientras tenga vida terrenal. Los buenos peces son los justos, que viven conforme al Evangelio de Cristo, y los malos peces son los que rechazan el Evangelio. ¿Qué pez decides ser tú? Buen día. El sordo oye el cielo.